el concepto de, como tal, de a qué nos referimos con portafolio de inversión. Vamos a estar viendo algunas claves para poder realizarlos correctamente. A la diversificación hablo, a qué nos referimos con diversificación, en qué activos podemos meternos, en cuáles no tanto, algunos consejitos, algunos tips. Bueno, por supuesto, responder a algunas dudas que vayan surgiendo. Me resulta del todo interesante poder ver qué dudas tienen ustedes con respecto a este tema. Como digo, bien de inicio. Vamos entonces a comenzar con un poco el índice, ¿no? El índice es algo que hemos añadido últimamente para determinar un poco la estructura del seminario y que vayámonos apuntando, bueno, qué momentos por ahí son de interés mayor. ¿Qué es un portafolio de inversión? Básico, concepto teórico, vamos a repasarlo rapidito simplemente como para echarle un ojo, un vistazo y ya pasamos al siguiente. ¿Cómo constituir uno? Por aquí es que nos detendremos, por ahí, imagino, un poquito más. Bien, vamos a estar viendo por dónde comenzar, qué agarrar, bueno, pues por dónde ir, cómo nos pueden ayudar los chicos de stock, los analistas perdón, los asesores financieros que nosotros tenemos a disposición y todas las herramientas que el broker y la oficina les da a ustedes. ¿Qué activos son los mejores? Mejores, aquí me hubiera gustado ponerlo entre comillas porque les voy a spoilear, mejores, hombre, pues quizás hay, sí, desde un punto de vista totalmente subjetivo, es decir, si intentamos ser objetivos, pues por ahí no. Para ustedes, quizás un buen activo para incorporar un portafolio de inversión puede ser una criptomoneda, yo qué sé, Litecoin, ¿me entendés? Entonces, quizás yo a la hora de elaborar portafolios de inversión, quizás no me fijo tanto en las criptomonedas alternativas. Entonces, a vos te puede funcionar muy bien, a mí no me interesa. Entonces, ¿cómo podemos determinar si esa criptomoneda alternativa es mejor o peor? ¿Me entendés? Comparativamente hablando con respecto a otros activos. No, no hay forma. Hay una cuestión muy subjetiva ahí. Vamos a hablar desde la subjetividad, que ya les estoy spoileando y adelantando, o bueno, los activos que yo considero apropiados para aconsejarles, entre comillas, brindarle como un tip de, ok, podemos empezar por aquí, podemos empezar por allá. ¿Bien? ¿Cómo diversificar correctamente? Este va a ser el cierre del seminario. Bien, vamos a estar leyendo un poquito, bueno, 6 claves, imagino yo, 6, 7 serán a tener en cuenta, bueno, para poder determinar cuáles activos y cómo elegirlos integrará nuestro portafolio de inversión de mediano a largo plazo. Esto es lo que veremos el día de hoy. Vamos a comenzar, como les digo, con la parte teórica, la parte conceptual. ¿Qué es un portafolio? Yo aquí coloco que definiremos como portafolio de inversión a todo grupo de activos que estén siendo operados por el inversor, tanto en compra como en venta. Esto básicamente todos los activos de nuestro interés a la hora de ser operados o de hecho que ya los estemos operando. Un portafolio puede ser una propuesta de portafolio, es decir, que todavía no estén pues las órdenes de compra o de venta ya establecidas en el mercado, sino que simplemente lo tengamos pues ahí agendado, por ejemplo, no sé, te interesa Microsoft, ¿no? Microsoft no para de subir, Microsoft está súper arriba, qué sé yo, entonces de pronto decís, me encantaría añadir a Microsoft a mi portafolio, pero bueno, pues todavía no es un buen momento para qué sé yo, integrarlo para realizar una orden de compra, por ejemplo, porque todo mi portafolio es de compra. Sin embargo, si ya lo estudiaste, si ya lo analizaste, si ya lo planteaste como una posibilidad real para invertir, pues puede ser parte, por supuesto, de tu portafolio en términos potenciales. Sin embargo, sí vamos a hacer un recorte, ¿no? Porque si no, vamos a estar viendo qué es lo que vamos a invertir y en qué estamos invirtiendo. Vamos a hacer un recorte en activos en los que nosotros queramos operar en mediano, largo plazo. Es decir, vamos a descartar todas las estrategias de trading, por supuesto, que estén vinculadas al corto plazo, swing, day trading, todo eso afuera, afuera, afuera. Lo lamento, 6 meses para arriba y con 6 meses incluso me quedo un poco corto, me gustaría decir. Eh, Añado aquí que yo coloco tanto en compra como en venta, porque ustedes bien saben, ustedes pueden operar CFDs mediante Libertex como broker, pueden colocar órdenes de venta beneficiándose de los retrocesos del precio, es decir, mientras más caiga un precio, más beneficio tendrán ustedes en sus cuentas de trading, en sus cuentas de inversión.
lo cual me parece súper interesante, es uno de los grandes beneficios, entiendo yo, es un beneficio todavía mayor que el apalancamiento, porque de hecho no tiene para mí mayores consecuencias negativas el tener esa posibilidad de vender, ¿no? De operar en corto, de beneficiarse con la baja de precios, como sí lo puede tener el multiplicador, que es el aumento del riesgo-beneficio y la disminución del margen que tú aportas al capital total de la operación. A mi consideración, como les digo, realmente la verdadera ventaja de los CFDs, las operaciones de venta. Entonces ustedes pueden agarrar los dos tipos de operaciones, no importa cuál elijan, siempre y cuando integren a su activo mediante una de estas órdenes, pues estará en su portafolio. Sin embargo, sí es verdad que normalmente se entienda los portafolios como, bueno, pues activos que se compran y se mantienen en el tiempo, ¿no? Esto es una acepción bien antigua, bien clásica del término portafolio, ¿no? De comprar las acciones, tenerlas ahí, incluso un portafolio físico, una carpetita con las que vayamos llevando nuestros títulos accionarios, algo bien clásico, bien rudimentario de pensar, que de hecho si nos lo ponemos a, no sé, repensar, de pronto no ha sucedido hace tanto tiempo. Podemos hablar de que pudo haber ocurrido hace 30 años aproximadamente, en los 90, en los 80, por ahí. Bueno, pues hoy tenemos nuestros móviles para llevar nuestras operaciones, nuestros portafolios para todos lados. Sin embargo, sí me gustaría añadir que, y ya lo veremos más en profundidad sobre el final del seminario, Libertex te da la posibilidad de abrir una cuenta de inversor. Me parece espectacular, extraordinaria. En mis épocas como Account Manager no estaba esta opción, no estaba disponible. Sí, es nuevo esto, es algo que hemos descubierto con mis compañeros y tal, y lo ofrecemos activamente a nuestros clientes porque es súper recomendable. Las condiciones son realmente inmejorables y me gustaría que ustedes les echen un vistazo, sobre todo si se plantean hacer inversiones de esta índole. Bien, y un poco comentar qué es el portafolio. Les dije que íbamos a pasar rapidito por aquí porque es solamente una diapositiva, ya está cuanto a la introducción, sobre todo conceptual, vamos a preguntarnos cómo constituir uno, ¿no? Podemos pensar, bueno, pues el paso a paso de cómo establecer nuestro propio portafolio. Imaginémonos un portafolio metafórico, un portafolio, como les digo, un tipo maletín en el que vayamos llevando nuestros títulos accionarios. Ya sé que está en el móvil, pero bueno, imaginemos esta metáfora para este paso a paso. En este caso yo lo planteé en 5 pasos iniciales. Vamos a repasarlos y vamos a profundizar sobre ellos nada más a continuación. Lo primero que yo les diría, señores, no lo va a desconocer nadie, estudiar los mercados. ¿Qué vamos a operar? ¿Qué vamos a añadir a nuestro portafolio si no lo tenemos bien en claro? Ya ni siquiera hablamos de activos, hablamos de mercados en general. Me voy a sacar el saco porque la verdad es que hace un poco de calor y con el café entré como un poco en temperatura, la verdad, con su permiso. Perdón la desprolijidad, eso sí, que encima hoy retrasamos un poco el seminario, hoy no se hizo a las 18, se hizo a las 18:30. Lo primero, como les digo, estudiar los mercados. Por ende, podemos entender que también podemos estudiar los activos. Yo, de hecho, relaciono una cosa con la otra y ya lo veremos a continuación. Seleccionar tus activos en base al análisis fundamental. Nosotros elaboramos un análisis fundamental sobre el cual basaremos la mayoría de nuestras decisiones de inversión en términos de mediano-largo plazo. Que lo técnico nos puede ayudar, por supuesto. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, yo soy argentino, ¿no? En Argentina se desarrolló un ciclo bullish, un ciclo alcista en la bolsa de valores y en todo lo referente también a los bonos, es decir, eh, la renta que es más segura, por así decirlo, la renta estatal, incluso se vio en bienes raíces, es decir, hubo un ciclo bullish a lo largo y ancho de toda la economía. No importa el sector de Argentina en los últimos 2, 3 años. Me dirás, Martín, pero Argentina está en crisis. Totalmente, está en una crisis financiera, económica, monetaria espantosa y sin embargo los títulos accionarios crecen. Es algo realmente sorprendente, un fenómeno sin parangón y que tiene mucha explicación desde lo técnico, que tú te pones a analizar y tienes razones para creer que la tendencia bajista comenzada hace décadas, pues tuvo un freno muy importante y la corrección posterior en términos de subida, pues de los últimos 3 años se explica a partir de lo técnico. Sí, hay formas de determinar decisiones de inversión desde lo técnico, incluso para el mediano o largo plazo. Sin embargo, no me quiero enredar mucho con esto, sobre todo para los nuevos, decir y simplificar que lo técnico va más para las operaciones de corto plazo y lo fundamental va para las operaciones de medio y largo plazo.
Bien, esto es una forma interesante de plantearlo, sobre todo, como les digo, al principio, luego vamos a ver que existen matices y que se puede aplicar lo fundamental para el corto y lo técnico para el largo, por supuesto que lo puedes hacer, pero ya espérate a profesionalizarte un poco más en el área. Por lo pronto, toma decisiones de inversión de mediano y largo con el análisis fundamental de por medio, haciendo como hace ese muchacho que está en la imagen con tu hoja de papel y tu boli en mano, tu computadora tomando información. Me parece lo más sensato, el mejor tipcito que te puedo dar en estos términos. ¿Te puedes volver un experto en lo técnico? Bárbaro, perfecto, continúa así, te va a servir muchísimo, pero ya para luego. Aperturar las posiciones en el momento oportuno. Y acá es donde traigo un poquito de lo técnico. ¿Por qué? Y esto lo he dicho en varias ocasiones, si ustedes siguen los seminarios, pues lo habrán escuchado. Nosotros somos inversores minoristas. Lamentablemente no tenemos, yo qué sé, decenas o centenas de miles de dólares o 1 millón de dólares. Yo no tengo 1 millón de dólares para decir, ok, arranco y voy a comprar, yo qué sé, no sé, 30 acciones de Berkshire Hathaway, ¿no? Que salen una fortuna. La verdad es que no puedo no mirar el precio, no puedo, porque no me puedo permitir, por ejemplo, supongamos estar 5, 6, 7, 8 años en pérdida, sobre todo en el momento de mi vida en el que yo me encuentro ahora mismo. Entonces, el precio es importante, sobre todo para los inversores minoristas, que traigo un montón de veces esta frase de Buffett, de Warren Buffett, el inversor más reconocido de todos los tiempos y de hecho el dueño de Berkshire Hathaway, que no importa el precio, dice él, si los fundamentales también compran, bueno, pues con matices, ¿eh? Yo me considero fanático de Warren Buffett, me encanta seguí la historia, la leí, la bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, importa el precio sobre todo para nosotros. Él porque tiene muchísimo dinero en su cuenta de banco que puede respaldar la toma de decisiones imprudentes a la hora de no mirar las gráficas. Nosotros tenemos una accesibilidad a las gráficas que nos hace ingenuos si decidimos no mirarlas. Yo siempre digo que no mirar el lado técnico y solo mirar el fundamental, o viceversa, es taparse uno de los dos ojos. Bueno, pues un tanto de lo mismo. Entonces, si bien nosotros tenemos que tener en cuenta el análisis fundamental para tomar las decisiones de inversión, pues aperturar las posiciones en el momento oportuno basado en un análisis técnico básico, 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 básico de entrada, pues nos permitirá incluso beneficiarnos muchísimo más y reducir los riesgos potenciales. Bien. Vamos con el cuarto punto, que es continuar leyendo las condiciones del mercado y yo lo relaciono también con mantenerlo o decidir. ¿Mantenerlo a qué? Al portafolio, lógicamente. Mantener el portafolio o decidir, tomar decisiones. Vender, comprar, abrir las posiciones, yo qué sé, esperar, ¿viste? Pero en definitiva tomar decisiones en base a los continuos cambios y la evolución del mercado y de los precios. El mercado es imperfecto, los precios son volátiles, ahí está un poquito la gracia y por qué esto es una moda hoy, hace 10 años, hace 20 años y hace 100, 200 años, ¿bien? Y nosotros tenemos que estar todo el tiempo centrados y enfocados en lo que está pasando sin desligarnos por completo. Que nos podemos relajar con estrategias de inversión de mediano a largo plazo, abriendo un portafolio y dejando que todo fluya, que los precios suban y nosotros generar ingresos de forma totalmente pasiva, por supuesto lo podemos hacer. No tenemos que estar presentes todo el tiempo, todos los días, a las 8 de la mañana, abriendo nuestra gráfica de precio para ver si subió un 1 o bajó un 2%. Eso es extraordinario, me parece lo más relevante, lo más destacable de esta clase de estrategias a mediano o largo plazo. Ahora, lo que sí es que tendrás muchísimo menos esfuerzo que con respecto a las estrategias de trading que tienes que estar 1, 2, 3, 4 horas, lo que tú quieras estar día a día, fijándote y manteniendo, abriendo y cerrando posiciones todo el tiempo. Bueno, pues aquí no es tan así, lo cual te da cierta tranquilidad, pero de todas maneras tienes que estar atento y vigilar ciertas cuestiones. Por ejemplo, lo de la guerra en Israel que está ocurriendo ahora mismo pues te desestabiliza un poco la geopolítica. Si te desestabiliza la geopolítica, te desestabiliza en gran parte la macro de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque el mercado financiero especula. El mercado financiero está compuesto por agentes que especulan constantemente con las condiciones globales, no solamente intrínsecas a los activos que les interesa operar, sino por fuera de ellos. Y como son financieros, es decir, como son especuladores, pues lo que están haciendo siempre, todo el tiempo, es adelantándose a los acontecimientos. ¿Cuáles pueden ser esos acontecimientos? Subidas o bajadas de precio. Por ende, vos podés tener que en los mercados te sube muchísimo más rápido el Brent, por ejemplo, que en tu gasolinera te subirá, pues,
la nafta, ¿no? El combustible. Tardar un poco más. En los precios pasa otro tanto de lo mismo, en los tipos de cambio pasa muchísimo. El oro también. Bueno, pues el oro puede estar un poquito más ajustado al tiempo porque las cotizaciones son en vivos y demás, pero sí, sí hay ejemplos interesantes a tener en cuenta y las acciones pues reaccionan rápido y reaccionaron de hecho rápido a esto que ocurrió recién. Y aquí es donde tú puedes usar este consejo para decir, ok, vamos a decidir, vamos a decidir. Continuemos con profundizando con cada uno de estos aspectos y es que ya estaba profundizando en uno. Es que yo me dejan hablar y empiezo y no paro. Vamos con los dos primeros. Estudiar los mercados barra seleccionar tus activos. Yo aquí coloco una gráfica que me parece súper y súper interesante. Después, si quieren, les puedo pasar por medio de sus asesores el link para que ustedes puedan verla en vivo. Es una gráfica que sigue en directo, pues, la evolución de las capitalizaciones del mercado y de los precios de cada una de las acciones más importantes que cotizan en Nueva York. Y lo divide además por segmentos. Entonces, me encanta ver este gráfico, me encanta repasarlo. Yo les digo, lo puedo proporcionar, es completamente gratuito. El acceso a la información en su mayoría de estas clases de situaciones es gratuita. En este caso, esta imagen es vieja, luego veremos una más actualizada. Cuando yo digo estudiar los mercados y seleccionar tus activos, hago hincapié en que nosotros tenemos que revisar todo lo relacionado a lo que nosotros querramos operar. Que luego te diré en qué sectores por ahí te conviene comenzar, qué te conviene comenzar a revisar primero, a repasar, a estudiar, a educarte, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego te diré, por supuesto, cómo seleccionar esos activos. Si querés, te voy spoileando con algunas cositas ahora. Podés comenzar, como siempre digo, con las cosas que conoces. ¿Por qué operarías Berkshire Hathaway si no la conoces? Opera mejor Google, opera mejor Amazon, opera mejor Tesla quizás, que te suena hasta un poquito más. Pues aquí tienes un montón de ejemplos. Seguramente la mayoría de estos tickers quizás no los conozca porque a mí me pasa y es que admiro algunos y los tengo que repasar incluso para verlos porque no son los que uno maneja en el día a día, ¿correcto? Pues algunos sí, Mastercard, Visa, por ejemplo, tenemos Apple, JP Morgan, bueno, un montón y es que hay algunos que no los llego a ver por cuestiones de tamaño. Arranca por los que tú conoces. El hecho de que arranques por lo que tú conoces te hace encerrarte de entrada en un mercado en concreto. Y eso te permitirá estudiar ese mercado y volverte especialista tanto en el mercado como en los activos que tú elijas. Bien, especialista, por supuesto, entre comillas. Especialista al nivel tal como para leer una noticia, por ejemplo, en la mañana y decir, ah, bueno, pues esto va a afectar positivamente a tal activo. Pues esto va a afectar negativamente al precio de tal activo pues en base a esta noticia que acabo de leer, puedo tomar una decisión de inversión o incluso llevarlo más allá y volverte especialista al punto tal de leer una gráfica de precio y al ver una vela siguiente, digamos, del día siguiente, pues ya entiendes un poco más para dónde va la dinámica de precio actual. Entiendes un poco más si se puede romper un patrón de velas, si se puede formar un patrón, si de pronto lo que estás teniendo es una corrección, una contratendencia, la formación de una nueva tendencia, el rompimiento de un nivel, de una resistencia, de un soporte, pues entenderlo rápidamente. ¿Por qué? Porque te volviste especialista. Y cuando yo digo selecciona tus activos, te digo selecciona, no sé, 10, 15. Si vos vas a armar un portafolio de inversión a largo plazo, puedes llevarlo un poquito más allá, qué sé yo, 20. Cuando las personas hacen trade y de pronto me piden un consejo al respecto, yo le digo enfócate en 5. Pues bueno, ahora la tranquilidad que nosotros tenemos, o menos, 5 menos, la tranquilidad que nosotros tenemos con respecto a no tener que revisar las gráficas de precio permanentemente, con respecto a, por ejemplo, no tener que repasar las noticias todos los días, ni entrar desesperados a la mañana a ver si bajó o subió un 2%, pues nos permite en cierto modo relajarnos y al mismo tiempo elegir más activos para integrar ese portafolio. De hecho, la diversificación en sí misma habla un poco de eso, de separar los huevos en diferentes canastas para amenguar, digamos, o reducir o mitigar los riesgos potenciales. Bien, entonces sí podemos elegir 15, 20 y volvete especialista en ellos. Volvete especialista en ellos. Estudia los mercados, estudia tus activos, siempre enfocándote en lo que te interesa y en lo que conoces. Y estos son los dos consejos que te puedo dar en principio sobre esta diapositiva, concretamente. Elige el momento oportuno. Acá esto yo te comentaba un poquito sobre la cuestión de Buffett, que bueno, que él dice que no, no importa el precio, compra o vende si los fundamentales están bien, si los fundamentales están mal. Y acá está la prueba de que lo que para mí en realidad es importante. ¿Quién no decidiría, por ejemplo,
integrar a Apple a su cartera de inversión. Estamos hablando de la segunda empresa más importante en términos de capitalización de mercado, probablemente una de las 5 empresas más reconocidas de todo el mundo. No hay problema, don Diego, vaya tranquilo, adelante, no hay ningún tipo de problema. Un abrazo, nos vemos la próxima, que a usted le va a interesar seguramente el tema del próximo seminario, y ya le adelanto, Order Blogs. Un saludo grande, un placer. Les decía, uy, me distraje, ¿en qué estaba? Mm. ¿Quién no querría comprar, por ejemplo, Apple? Bueno, pues integra Apple, por ejemplo, alguna de las carteras más importantes de todo el mundo, y también es uno de los activos más elegidos por los inversores más reconocidos. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero la posición más fuerte de Warren Buffett, por medio de su empresa de gestión de patrimonios, Berkshire Hathaway, está de hecho en Apple, pero largamente. El porcentaje que tiene en Apple con respecto a otros activos de su propio portafolio no tiene nada que ver con esos activos entre ellos. Puede tener un 3% en este, un 2% en aquel, un 1,5%, y Apple tiene un 14%. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque es una de las grandes elegidas. No por nada, sino porque justamente los fundamentales están bien. Una de las empresas más grandes en términos de market cap, de las más reconocidas a nivel mundial, incluso que tiene una base de usuarios tan ferviente y tan aspiracional, tan potencial para seguir creciendo, que Apple, lejos de alcanzar a toda su clientela potencial, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere comprar productos de Apple y no puede. No puede porque no tiene el dinero para hacerlo, no puede porque tiene que cuidarse muchísimo con las finanzas, y de pronto, no sé, no toma la decisión ahora, tomará el año que viene, pero en su cabeza está el producto de Apple queriéndolo comprar y demás. Una empresa excelente, bárbara, espectacular. ¿Qué pasa? Que hace algunos meses nada más, a finales del año 2023, luego de un increíble rally alcista que ha elevado el precio por acción alrededor de un 20%, más o menos, no me quiero equivocar con el número, pero es un número aproximado, 20% en solo un mes y medio, es un montón, pues ha corregido bruscamente desde esos niveles cerca de máximos históricos, por encima de los 196, sin alcanzar los $200, y caímos, y ahora mismo estamos en torno a los 170, 169, como dice el aftermarket. En este caso, yo lo que digo es que aquí sí importaba el precio. Aquí sí importaba, porque si no, si vos hubieras comprado a 196, esperando a que alcance los 200, o si de hecho hubieras esperado que toque los 200 para poder comprar, una de dos, o te comiste una corrección de en torno al 15% en 5 meses, es decir, tú pasaste los últimos 5 meses en negativo, que no está del todo mal, porque nosotros planteamos a largo plazo, y a largo plazo los precios tienden al alza. Eso es correcto, eso es verdad. Pero bueno, tomando la posición, por ejemplo, hoy, te ahorraste de esas pérdidas parciales en este último tiempo, en esos últimos 5 meses, y de todas maneras tienes tus, yo qué sé, 5, 6, 7, 8, 9, 10 acciones de Apple, las que tú quieras, las compras y las tienes ahí, y ahora tienes un camino incluso muy potencial, muy verde, muy fértil para recorrer de cara a testear nuevamente esos 200 y ese máximo histórico. ¿Y por qué no creer que lo va a lograr? ¿Y por qué no creer que lo va a superar? Es una empresa espectacular. Bueno, si lo fundaron, esa es una cuestión que se las delego a ustedes, digamos, no le estoy diciendo compra Apple porque la cosa no funciona así, no es tan simple, ¿vale? Perfecto, pero si ustedes determinan que los fundamentales están bien, comprar hoy, comprar hace un mes, es mejor que comprar hace 5 meses, hace 4 meses, hace 6 meses. Definitivamente y largamente mejor, y esta gráfica lo prueba. Si sos bafista, hubieras comprado en cualquier momento de la historia. ¿Que tenés pérdidas parciales? Pues bueno, no pasa nada, puede pasar, qué sé yo, puede pasar. Incluso nos podría pasar ahora que nos vayamos a 150, ponele, por ejemplo. Es verdad, puede pasar. Eh, pero bueno, allá tu decisión y allá tu estrategia. Vamos con el cierre de estos 5 puntos que yo establecí, por dónde ir yendo, digamos, de qué se trata un poco el armado del portafolio. Vamos a plantear el futuro, ¿ok, Martín? Estudiamos, tomamos decisiones, bueno, elegimos en qué momento comprar, ya sabemos en dónde, en qué mercado, en qué activo, y luego, ¿qué? Uní los últimos 2 puntos, para mí, de vuelta, relacionados, y lo coloco, continuar leyendo el mercado para tomar decisiones. Bien, una cosa es consecuencia de la otra. Con continuar leyendo el mercado, análisis fundamental y de tendencias, me trago la lengua, no sé por qué, hoy estoy terrible. Deben ser por la hora, aquí ya son como las 3 de la mañana.
Análisis fundamental y de tendencias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues básicamente esto que les estaba comentando con la cuestión de Israel, que pasa algo fundamental, pues puede ser que nos exija a nosotros esa cuestión que no depende de nosotros para nada y que quizás no esté del todo relacionado con la empresa, o sí puede ser un trimestre que reportó ganancias por debajo de lo esperado, puede ser una guerra, por supuesto, como la que está ocurriendo, pero también puede ser la inflación, pueden ser las tasas de interés, puede ser el Bitcoin, puede ser un montón de cosas propias de la coyuntura, totalmente volátil, totalmente imprevisible muchas veces, que afectan directamente a nuestras posiciones y que nos harán tomar decisiones. Muchas veces esas decisiones no serán bruscas. Es decir, muy probablemente estos misiles que le lanzó Irán a Israel no harán que tú vendas todas tus posiciones del mercado, ni de lejos lo harán, ¿vale? Ni de lejos lo harán. Pero sí puedes estar atento para determinar, ok, ya tomé, por ejemplo, no sé, 30-40% de ganancia en tal activo, puedo recoger algunos beneficios y posicionarme en un activo refugio de cara a una posible inestabilidad geopolítica hasta final de año, por ejemplo. Puede ser, se me ocurre, estoy eh, estableciendo algo hipotético así por encima ahora mismo. Y de tendencias, por supuesto, ¿por qué? Porque el mercado fluye de forma tendencial, en este caso, o en los últimos 2, 3 años, de forma alcista, pero puede haber un retroceso muy fuerte, puede haber una corrección muy fuerte. Es la que don Diego, que se nos acaba de ir, bueno, pues venimos comentando con él hace rato ya, hace algunos meses. Se espera una corrección muy fuerte. Entonces, frente a esa tendencia que está más relacionada a lo técnico, bien, a lo técnico, pues de pronto podemos leer eso y tomar una decisión. También hablo de formación continua y de apoyo de expertos con formación continua. Siempre lo decimos y los invitamos a todos ustedes a que permanentemente se sigan instruyendo, sigan aprendiendo, sigan adquiriendo conocimientos, sigan entrando, por ejemplo, a estos espacios o a cualquier otro espacio. Siéntanse libres de hacerlo, cualquier academia, lo que sea, consumir contenido, aprender, señores, aprender. Ni el que se las sabe todas realmente se las sabe todas. Esto es algo que nos exigirá permanentemente atención respecto de los conocimientos que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque así como dije que el mercado era volátil, los conocimientos también lo son, las estrategias y las tendencias, no tendencias de precios, sino tendencias en general, pues van cambiando. Entonces, a estar atentos, a continuar permanentemente instruyéndonos. Bien, que nuestra estrategia funciona muy bien. Perfecto, te felicito, bárbaro, genial, estupendo. Y si en un año no te funciona, entonces permanece ahí, permanece conectado. Y los apoyos de Flex, estoy trabando un montón. Los apoyos de expertos, ¿con qué me refiero con esto? Bueno, pues estos espacios pueden ser un poco de esto, puede ser una reunión con analistas de forma virtual, de forma presencial también. Será un servicio que estaremos lanzando, pues no dentro de mucho, no quiero hacer demasiado spoiler, esa es cuestión más de los chicos que por ahí se guardan la sorpresa y tal, pero me parece súper positivo y es un servicio gratuito que nosotros le proponemos a ustedes, perdón, para que al final su experiencia en los mercados, su experiencia invirtiendo sea mejor. Bien, además, ustedes se pueden apoyar con los chicos, se pueden apoyar con sus asesores financieros, con sus managers de cuentas, y de pronto así poder tomar mejores decisiones de inversión. ¿Cuáles son esas decisiones de inversión? Comprar, vender, mantenerse o holdear o díganle como ustedes quieran, o esperar simplemente. Que decís que las condiciones del mercado no están dadas para poder realizar una operación de compra el día de hoy, pues te esperas, no pasa nada, te esperas, tu cuenta la tienes con fondos, aprovechaste alguna promoción por ahí, algún beneficio, ya la fondeaste, ya tenés capital y tenés la posibilidad de realizar esa operación cuando vos quieras. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser dentro de un mes, por ejemplo. Puedes comprar más. No, esto es algo mucho que pasa con el Bitcoin. ¿Qué pasa con el Bitcoin? Te dicen que cae un poco, pues compra más, ¿no? Es algo que he leído muchas veces. Compra más, bro, compra más. De pronto se toman esta clase de decisiones, no solamente con el Bitcoin o las criptomonedas, que sí que ocurra, sino con el resto de los activos en general. De pronto puedes ver que Apple te cayó un 30%, vos ya tenías, no sé, un 20-30% de tu cartera en Apple y dices, bueno, pues está en descuento. Está en descuento y aprovecho y compro más. Y con lo que yo iba a poner de plata que me sobró este mes, de ahorro, de lo que gané en un plazo fijo, de lo que obtuve de rentas o tal, que lo iba a destinar a comprar acciones de Apple, de pronto ahora puedo comprar una o dos más, por ejemplo, puedo comprar tres o cuatro, dependiendo de la cantidad de plata, por supuesto.
Vender, pues bueno, la situación más dramática, la que excepcionalmente ocurrirá, realmente las decisiones de venta se toman más por toma de ganancias que porque el mercado está en crisis y, bueno, cae todo y rojo sangre y etcétera. La verdad, creo a mi consideración, porque esas situaciones son bastante específicas, bastante puntuales en el tiempo. Ocurre una vez cada mucho tiempo. Tenemos la crisis y queda en la historia, queda grabado a fuego en la cabeza de los inversores. Tenemos la crisis de las .com, la crisis de la subprime, tenemos la crisis del COVID, que influyó fuertemente en los ánimos del mercado. Más recientemente, por ahí puede haber alguna influencia post-COVID con el tema de inflación, tasas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final son cosas que pasan pues muy de vez en cuando y que te harán tomar decisiones bruscas de venta, pero no es tan común, la verdad. Mantenerse lo más normal del mundo. Decir, bueno, pues de pronto esto no es una situación, esta no es una situación que me llevará a tomar la decisión de comprar más, de vender más, de esperar a no hacer nada. No, no, no hago nada y ya está, me mantengo. Tengo mi portafolio, tengo, no sé, mis 10.000, mis 20.000 dólares ahí clavados en mi cuenta de Libertex y tengo de esos 20.000 dólares, por ejemplo, pues 15 operándose, me espero, me mantengo así como estoy. Y de pronto si las condiciones mejoran, veo en qué destino esos 5.000 restantes o incluso inyecto una cantidad de plata mayor, aprovechando otro beneficio, por ejemplo, o aumentando simplemente el margen de mi cuenta. Eso ya lo decides tú. Ese es y luego qué. Bien, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Me parece básico. Vamos a repasarlo rápido porque de hecho esta diapositiva, si no me equivoco, pues creo que me quedó del seminario anterior, pero igual, de todas maneras sirve. Cuenta de trading, capital en la cuenta, conocimientos. ¿Sí? Ya lo había comentado el seminario anterior, para los que no estuvieron, repasarlo así rápidamente. Vamos a ver, 50 de trading, 50 de inversiones, no haces nada. ¿Cómo vas a colocar tus operaciones a mercado? No tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Es lo primero que necesitamos, la abres y tal. Imagino que todos aquí ya tienen su cuenta de trading abierta y si no la tienen, pues ahí está la oportunidad de pedirle a sus asesores financieros que los ayuden a aperturar su cuenta real de trading, su cuenta real de inversiones y fondearlo de una vez con el beneficio que ellos le provean. Como les digo, de forma completamente gratuita y sin ningún costo adicional. Capital en cuenta, porque ¿qué vamos a invertir, señores, si no tenemos capital? ¿Qué vamos a invertir? ¿Qué conocimientos? Bueno, pues puede ser. Y de hecho es el punto siguiente, saber qué es lo que estamos haciendo, saber cómo lo vamos a saber, saber cuándo lo vamos a hacer. ¿Bien? Conocimientos esencial para la toma de decisiones responsable en los mercados financieros. Si no conocemos el tema, es muy probable que pongamos nuestro dinero en potenciales pérdidas o en un riesgo mayor. Así que por favor, a estar atentos. ¿Qué activos son los mejores? Esta es una pregunta excelente. Excelente. Me voy a sacar los lentes. Em, esta diapositiva también quedó del seminario anterior, pero yo le hice un pequeño cambio, ¿no? Le hice un pequeño cambio. El seminario anterior yo hablaba de acciones, Forex y ETFs. En este caso voy a hablar de acciones, commodities y ETFs. Acciones, lo más básico de lo básico para aquellas personas que quieran iniciarse en las operaciones a largo plazo o mediano plazo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque incluso tú te lo imaginas, ¿no? En Wall Street, ahí las personas comprando acciones, tal, manteniéndola un par de años, pues ahí el operador de cuenta que lo llama desde el banco diciéndole, tenemos que comprar esta acción que está en oferta, ¿no? Que está barata y podemos beneficiarnos porque los fundamentales están bien. Pues las acciones es lo más básico que se te ocurre a la hora de pensar en esas operaciones de mediano o largo plazo. Pero también tienes los commodities y te voy a decir uno solo y va a parecerte hasta ridículo que te lo mencione. El oro. ¿Qué portafolio comercial se elabora sin tener al oro como en consideración, aunque sea mínima? Que no lo quieres tener porque el oro está en máximos históricos, bárbaro, pero aunque sea lo estás pensando. Y ahí me remonto un poquito al principio del seminario cuando yo te dije que si no lo estás por ahí operando ahora mismo, pero lo analizas, pero lo conoces al activo, pero lo sabes y además vas a tomar la decisión de inversión ahora, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, pues será parte de tu portfolio. Y el oro en su gran parte perdón, en su mayoría, la mayoría de las ocasiones, es parte de los portafolios de inversión de la mayoría de los inversores o participantes del mercado
mediano, largo plazo. ¿Por qué? Porque te mitiga el riesgo, porque es la herramienta que vos tenés para girar la llave de reducir un poco el margen de riesgo-beneficio, que últimamente se abrió muchísimo con el tema del oro, por supuesto, pero es una circunstancia excepcional que ocurre cada montón. El oro no se suele mover tanto, el oro tiene una tendencia más bien pareja, siempre alcista, se mueve bajo ciertos estándares de precio, ciertos márgenes, ciertos niveles, bien ordenadito, hace las cosas que necesita hacer y al final es el único dinero real del mundo, ¿verdad? Entonces es un fuerte valor de refugio casi necesario para todas las carteras de inversión que sean más o menos respetables. Esa es la commodity principal que vos tenés que tener en cuenta para elaborar tu propio portafolio de inversión. Y hay más. Tenés metales, por ejemplo, el litio es una gran opción, el litio es con el que se hacen, por ejemplo, los motores, las baterías, etcétera, de los autos eléctricos, pues tienes, por ejemplo, también el Brent, el petróleo, el gas, que al final mucho de que nos modernizamos con las energías verdes, pero cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, todos nos dimos cuenta que sin las energías fósiles no hacemos nada, no nos vamos ni para atrás ni para adelante. ¿Me entiendes? Tienes a otras más extraordinarias, como por ejemplo el cacao, que ha tenido una tendencia alcista, pero comparable con, por ejemplo, Nvidia durante los últimos 2 años. Una cosa extraordinaria lo del cacao, si ustedes quieren ver, buscan Cocoa en su TradingView, en su aplicación de Libertex o en la plataforma comercial de Libertex, incluso en MetaTrader, buscan los contratos a futuro de cacao, verán esa tendencia alcista, cosa espectacular, ¿me entiendes? Por ahí quizás no es el mejor momento en pleno máximo histórico, lejos, lejos de niveles razonables para el contrato de cacao, añadirlo hoy a tu portafolio. Pero bueno, de pronto puedes ir viéndolo como una alternativa o simplemente como un ejemplo de estas opciones que están más allá de las acciones y que te ayudan a mitigar el riesgo. Finalmente, los ETF. Los ETF, yo lo mencionaba el seminario anterior, como una gran opción para diversificar tu portafolio de forma casi automática. ¿Por qué? Porque simplemente compras particiones de ese ETF, compras un par de lotes o microlotes o mini lotes o lo que quieras o lo que te dé o dependiendo de tu multiplicador y tal, de ese ETF y la diversificación ya la hiciste porque los compuestos de esos ETFs están pensados por una persona que es experta en la materia, por una persona que ya la estudió, que ya conoce, que ya sabe, y decidió tomar decisiones para integrar ese portafolio. Son portafolios que ya están hechos, que tú solamente vas y compras particiones, que tú solamente vas y apuestas, entre comillas, apuestas, por supuesto, en el buen uso y término de la palabra, señor, lo que hacemos aquí no es apostar, pero no sé, vas por eso, ¿me entiendes? Eres hincha de ese ETF, eres fanático de ese ETF, vas ahí. Y ya tienes la diversificación hecha, te soluciona la vida realmente. Si ustedes quieren saber más, hemos hecho un seminario de ETF, quizás estaría bueno repasarlo, retomarlo, para poder volver a hacer algo similar, me parece súper interesante, sobre todo para ver los más, los mejores, digamos, o los mejor perfilados de los ETFs en este sentido. Y aquí está la gráfica que les comentaba anteriormente. Aquí está la gráfica que a ti te muestra de forma clara, de forma nítida, pues la evolución de los precios y de las capitalizaciones del mercado que vos tenés en la bolsa de Nueva York, día a día y en vivo. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ya este es un gráfico a día de hoy, tienes que, por ejemplo, la burbujita o el cuadradito de Microsoft es más grande que el de Apple, cosa que la imagen anterior estaba desactualizada, no es así, sino que es así, justamente Microsoft es la empresa más grande del mundo en términos de capitalización de mercado hoy por hoy. Entonces, esto yo se los puedo compartir. Aquí es donde vos vas a estar revisando tus activos un poco. Es un gran resumen, a mi consideración, es un gran resumen de la evolución de los precios y del tablero general de posiciones de Wall Street. ¿Por qué? Porque si vos ves, por ejemplo, si tú entras, ¿no? a esta página y ves tu grafiquito aquí, todo colorado, será una jornada oscura, negra en Wall Street, ¿no? Por el contrario, si lo ves de una forma nítida, como una especie de indicador para poder determinar, pues, bueno, si hoy el mercado se comportó de tal o cual manera. Me preguntan por aquí, sí, exactamente, exactamente. Finbis, exactamente. Aquí lo colocaron por el chat. Augusto, gracias Augusto, genio total.
Son los compuestos del S&P 500, estos, los compuestos del S&P 500. Tú ahí puedes manejar incluso algunas variables, como por ejemplo la evolución respecto de diferentes días, o puedes determinar el time frame, puedes jugar un poco con esa gráfica. En este caso está de base con la evolución del día a día, de lo que ocurrió el día de hoy en los mercados. Vamos con la última diapositiva de la presentación, cómo diversificar correctamente. Yo quiero decir desde ya, y creo que lo mencionaba también un poco al principio, es que no, al igual que todas las estrategias comerciales, todas las que tú puedas pensar a la hora de operar en los mercados, ya sea en el corto, mediano o largo plazo, ninguna es perfecta, ninguna es exacta y ninguna te garantizará un 100% de rentabilidad y un 0% de riesgo. Eso lo tenemos bien en claro, ¿no? Todo lo tenemos bien en claro, perfecto. Si lo tenemos en claro, avanzamos. Nosotros tenemos que reducir, como les digo, este riesgo y aumentar el beneficio potencial. Entonces, buscar el equilibrio riesgo-beneficio perfecto. ¿Cómo hacemos esto? Pues a mi consideración, una de las herramientas es la diversificación, que es lo que estuvimos repasando a lo largo y ancho de todo este seminario. Para diversificar correctamente, yo creo que tenemos que plantearnos cuatro, por ahí, matices, digamos, a tener en cuenta para elaborar nuestro portafolio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a seguir con la metáfora de los huevos en las canastas, ¿no? Vamos a poner esta metáfora. Si nosotros ponemos nuestros huevos en diferentes canastas, pues evitaremos que si se cae una canasta, ¿no? Pues, se caigan todos los huevos y se rompan todos. Pues bien, imagínate ahora que tienes, por ejemplo, tres mesas, y en esas tres mesas tienes tres canastas con un huevo cada una. Entonces, si de pronto se te cae una canasta, pues se te cae un solo huevo. Pero si se te cae una mesa, te quedan dos mesas en pie todavía, con tres canastas cada una, con un huevo cada una de esas canastas. ¿Me entiendes? Entonces, lo que ahí estás haciendo es hacer una diversificación por fuera de la canasta en sí, es decir, por fuera del activo y más bien por el sector, por la cuestión geográfica, por el tipo de empresa, por el tamaño de la misma, por el margen de riesgo que tenga. Entonces, yo lo que considero aquí, o el consejo que tengo para darte, es que agarrate todos los matices para tener mesas de diferentes colores, diferentes tamaños, con diferentes gruesos y diferentes maderas. Un poco esto. ¿Y cuáles son esos tipos diferentes que yo te planteo, por ejemplo, aquí? Lo primero que yo menciono es la desproporcionalidad, pero vamos a dejarlo para lo último. La geografía, lo más básico. Si de pronto Estados Unidos tiene un problema, pues te quedan, por ejemplo, las empresas de Europa, pues te quedan, por ejemplo, las empresas de Asia, te quedan las empresas de Latinoamérica, o incluso de alguna empresa que vos hayas agarrado de Oceanía. Entonces tienes diferentes opciones para cubrir ese riesgo potencial que te tengas vos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la inflación en Europa puede estarse solucionando. Yo tengo un control, desde que llegué aquí hace algunos meses, ya van 5 o 6 más o menos, tengo un control de la lista de compras. ¿Por qué? Porque me pareció muy interesante analizar la inflación. Entonces elaboré una lista de compras con alrededor de 90 productos de forma manual, ¿no? Entonces voy siguiendo la evolución a lo largo de los 5 meses de los precios de la canasta básica, digamos, de mi canasta básica. Esto es algo que yo hice, un ejercicio que yo hice. Y resulta que no hay inflación. Algo muy sorprendente para mí que yo soy argentino. Pero lejos de haber inflación, fueron más los precios que bajaron que los que subieron. El problema de la inflación en Europa, por lo menos en una parte de Europa, podría hablarse de que está casi solucionado y que de pronto en los niveles de inflación, sobre todo los interanuales, van a comenzar a descender más pronto que tarde. Sin embargo, en Estados Unidos se reportó hace muy poco nada más, hace una semana y media, que la inflación, lejos de mitigarse, lejos de bajar, pues subió un poquito más. Entonces, eso tendrá consecuencias en la tasa de interés y eso se traducirá en consecuencias sobre los mercados financieros, sobre la bolsa de los Estados Unidos sobre todo. Entonces, ese problema que vos tenés en la bolsa de los Estados Unidos y los activos que cotizan en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, los compensás con activos que compensen en Londres. Doy ejemplos, ¿vale? Entonces, la cuestión geográfica, primera herramienta que tienes para diversificar. Sectores, de lo más básico que te puedo mencionar. ¿Por qué? Porque de hecho cuando yo te mostraba esta gráfica, aquí tienes dividido por sectores. Tecnología, servicio de comunicación, directo al consumo, bueno, salud, tienes financieras, tienes de energía, industriales, ¿no? Tienes
viendo un poquito todos los sectores. Entonces, vos vas a ir diversificando. Si vos te metes todo en tecnologías, a la primera que le vaya mal al sector tecnológico, pues toda tu cartera se derrumbará, se romperá tu mesa, ¿entiendes? No tienes ningún resguardo en términos de sectorización. ¿Por qué no te cubres un poquito más? De pronto, a las bancarias les puede ir muy bien este año, sobre todo con la baja de tasas. Por ejemplo, a las de construcción, a las industriales, les puede ir muy bien por esto mismo, de la baja de tasas, del fomento al consumo, ¿me entiendes? Entonces, de pronto también puedes entender que existirá una corrección muy potencial frente al aumento tan grande que tuvieron los precios de las tecnológicas durante el último año. Puede ser, entonces de pronto puedes entender que de cara al cierre del 2024 no tendrán un buen año. Quizás dejas unas fichitas por ahí, 20-25% de la cartera en tecnológicas y te vas con el resto a otros sectores. Entonces, vuelvo y repito, y sigo con la metáfora, tienes diferentes mesas. Entonces, la sectorización, gran herramienta, sumamente útil, de las más utilizadas y las que más salen en el sentido común para distribuir el riesgo, aumentar el beneficio potencial y diversificar correctamente. Por tamaños, Por tamaños también es una estrategia interesante. Nosotros siempre estamos acostumbrados a ver, no sé, las empresas que cotizan en el Nasdaq 100, ¿no? Entonces, vemos las 100 empresas relacionadas a la tecnología y todas esas cuestiones. Mucho, muy seguido. Además tenemos fácil acceso a la información y las conocemos más que de sobra. Pero resulta que por fuera del Nasdaq 100, por fuera incluso del S&P 500, existe un mundo. De pronto tienes el mundo del Russell 2000, que tienes ahí 2000 empresas de mediana y pequeña capitalización, empresas muy chicas, pero que al final tienen un market cap de por encima de los $1.000 millones, por ejemplo, muchísimas empresas de ese estilo, que a ti te permiten, de vuelta, compensar un poco el riesgo que tienes en las grandes. Por supuesto, las pequeñas tendrán mayor margen de riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque cuando te empieza a subir una, por ejemplo, no sé, una startup, te crece, te subes, te va por los cielos, te va por las nubes. ¿No? Por supuesto, pero también puede ser de que tenga una posibilidad mayor, entre comillas, de quebrar o de pasar una situación financiera, monetaria compleja. Además, es difícil acceder a la información. Sin embargo, el mundo del Russell 2000, como a mí me gusta definirlo, y tan diferente es al S&P 500, y a ti te permite pues tener bueno, pues dos mesas, siguiendo con esta metáfora, que te ayuden a mitigar los riesgos. Y otra cosa, las alternativas. ¿Por qué? Porque si bien yo colocaba como la sectorización como gran herramienta, gran estrategia para diversificar correctamente, elegir activos alternativos, como puede ser, por ejemplo, el cacao, o como pudo haber sido el cacao, pues a ti te ayuda a establecer una mejor cartera, un mejor portafolio de inversión, y que al final de cuentas te haga más rentable en un plazo de tiempo más corto. ¿Por qué? Porque fuiste más allá, buscaste activos alternativos, no te fuiste por lo básico, no te fuiste y no te quedaste simplemente con tu Apple, tu Microsoft, tu Tesla. ¿No? Te fuiste un poquito más allá, profundizaste. Y eso está buenísimo. Y eso, en definitiva, tendrá como las consecuencias positivas que te acabo de mencionar. Vamos a finalizar con la desproporcionalidad. La desproporcionalidad, yo aquí me refiero en realidad, imaginemos un gráfico de tortas, ¿no? Imaginemos un gráfico de tortas. Yo un poco lo estaba ilustrando con el ejemplo de el capital que tiene Buffett en sus inversiones. Pues bueno, tú determinas entonces en tu gráfico de tortas, quizás un 20% para empresas tecnológicas, un 20% para bancos, un 20% en commodities y te queda un 40% que puedas destinar, por ejemplo, no sé, un 20% a ETF, un 20% a criptomonedas. No todo es tan proporcional, no todo tiene por qué ser tan perfecto, no todo tiene por qué ser tan lineal. Bien, no es necesario, puedes asignar dependiendo de la necesidad de ese momento, de la actualidad del mercado en ese momento en particular, pues diferentes porcentajes para diferentes activos en función de lo que más te convenga a ti. Entonces no todo tiene por qué ser así, como te digo, proporcional. Utiliza la desproporcionalidad a tu favor, que de pronto las tecnológicas están pasando por un excelente momento, asignales más porcentaje. ¿Me entiendes? Que de pronto los bancos pueden empezar a reflotarse con el tema de las tasas bajas, pues asignarle un porcentaje mayor. Que el oro está en máximos históricos, no sabes cuándo se va a pinchar la burbuja, va a empezar a caer, pues asignarle un porcentaje mejor, otro tanto con el Bitcoin. ¿Me entiendes?
Entonces va un poco por ahí, juega un poco también con esos porcentajes, plantéate tu gráfico de torta, lo puedes hacer en Excel, es una fórmula muy, pero muy, muy sencilla, basiquita, y ahí vas viendo y lo tienes como información, pero es una herramienta que tú tienes. Esto es un poco lo que quería comentar al respecto. Voy a hacer un poco de advertising aquí y decir, diversifica tu portafolio con Libertech. Señores, la oportunidad que ustedes tienen con este broker de abrir su propia cuenta de inversor y operar sobre las acciones en sí y no sobre los precios de las acciones o CFDs, como ustedes le quieran decir, es espectacular porque las condiciones son inmejorables, los costos son súper, súper bajos y no hay, bueno, pues mayores costos añadidos que se tengan que deducir de algo oculto. No, 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 nada, nada, nada. Tú vas y tú operas tu acción de Apple y ya está. Una cosa extraordinaria, lo recomiendo, diversifica tu portafolio con Libertex, en particular la cuenta de inversor. Elige operar en Libertex. Apóyense muchísimo con sus asesores de inversión y pregúntenle acerca de las oportunidades y los beneficios vigentes durante el día de hoy. Vamos a cerrar con este segmento de preguntas y respuestas. Es el turno de escucharlos a ustedes. Vamos a hacer una cosa, además, mientras espero las preguntas o lo que sea, igual ya nos queda unos minutitos. Vamos a pasar el enlace que ahí nos habían puesto en el chat. Déjenme nomás que lo busco por aquí. A ver si lo tengo. Vamos a buscarlo. Lo que dijo Augusto. Finbis. Ahí tienen el link por si quieren acceder y echarle un vistazo. Muy interesante página, gran herramienta. No hay preguntas, no hay dudas. Pues me parece genial. O me preocupa por partes iguales. Bien, pues entonces damos cierre al seminario del día de hoy. Quiero, antes de saludarlos, de despedirlos, que aquí ya es tarde, invitarlos al seminario de este día viernes, un seminario un poco más avanzado. Si de pronto están recién comenzando por ahí, no sé si es tan recomendable, pero en términos de conocimiento general, pues les puede servir de algo. Bueno, igual me gustaría invitarlos y que estén ahí presentes. Me gusta cuando hay gente, cuando la gente participa, me encanta y me encanta que vayan repitiendo las personas, los nombres en estos espacios. De hecho, arrancamos con un público de nombres totalmente diferentes, allá por noviembre, diciembre. Hoy tenemos un público, pues, un poco diferente en términos de nombre, pero con igual calidad de fidelidad, ¿no? Nos acompañan siempre, están siempre ustedes. La verdad que súper, súper agradecido por ello. Ruth aquí me pregunta, Martín, ¿qué está abajo hoy para comprar en Libertex, en CFDs? ¿Cómo que está abajo? ¿Cómo está abajo, Ruth? ¿Hablas de bajo en términos de precio? ¿O en términos de comisión o spread o algo por el estilo? Bueno, pues ahí tienes, por ejemplo, el gráfico de Apple para que tú le eches un vistazo. Por ejemplo, yo creo que está en un precio bajo y accesible, que tú te vas a otra cosa, te digo lo que está caro. Bitcoin, oro, por ejemplo. Oro está carísimo. Cacao, que lo mencionamos, carísimo, 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 carísimo. Otros precios, si quieres, lo revisamos, pero vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Bueno, Tesla está barato. Tesla está barato. Nvidia está carísimo, pero ha bajado un poquito, por suerte. Amazon lo tienes caro. Te puedo dar varios ejemplos. Los bancos están baratos, algunos. Los bancos sí, han tenido un año difícil los bancos con todo este tema de las tasas. Si no bajan pronto, la semana pasada dijeron que no, no van a bajar pronto. Entonces, la situación de los bancos en términos de precios se va a seguir profundizando. Si vos vas a snipear el precio, buscando esa oportunidad perfecta de comprar en el vértice de la B corta, ¿no? Esperando ese rebote de forma alcista, pues la vas a tener un poco complicada, pero ya de entrada los precios son bastante interesantes. De todas maneras, no me malinterpretes, Ruth, no son consejos de inversión. Bien, así que bueno, espero haber respondido tu pregunta. Les agradezco a todos por participar, un placer. Les agradezco a todos por participar, los espero este día viernes, como le digo, esta vez usaremos horario normal, 18 horas,
Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde, una excelente noche. Un abrazo grande. Hasta luego.